Bienvenidos de nuevo a otro videoprograma de La Verdad Nos Haga Libres. En esta ocasión vamos a hablar acerca de los refugiados, los barcos imperialistas y de lo que está sucediendo en Libia, de los motivos detrás de toda esta propaganda imperialista antimigratoria que se está llevando a cabo en toda Europa y de las reacciones de los países miembros de la Unión Europea. La horrible cifra de muertos de refugiados e inmigrantes africanos y de Oriente Medio que intentan cruzar el Mediterráneo a Europa año tras año es una dura crítica hacia todas las grandes potencias imperialistas y hacia todas esas democracias de postín que albergan el viejo continente europeo. Más de 1.400 personas, entre ellas mujeres, niños y niñas, han perdido la vida durante las últimas semanas en esa cuneta del fascismo llamado Mediterráneo. Estas personas se unen a una larga lista de asesinatos llevados a cabo por la Unión Europea y las fuerzas imperialistas de la OTAN, en un intento desesperado por escapar de la violencia militar de los Estados Unidos y sus aliados europeos, las guerras civiles avivadas por Washington y la Unión Europea, y la pobreza generalizada por las maquinaciones del imperialismo en esta región. Estas más de 1.400 personas se dejaron la vida en busca de un futuro mejor. Desde principios de año, al menos 1.700 personas que intentan emigrar a Europa han muerto en el camino. Un dato escalofriante, además de que entre el año 2011 y 2015 se han aumentado en un 500% el número de personas muertas en las costas de la Unión Europea. Muchas de estas muertes son debido a que en el año 2011 los Estados Unidos y sus aliados de la OTAN, principalmente Francia y Gran Bretaña, lanzaron su guerra por el cambio de régimen en Libia, bajo el pretexto inventado que estaban interviniendo para evitar una masacre por el gobierno de Gaddafi en el este de la ciudad de Bengasi. Esta supuesta misión humanitaria inició un periodo de 6 meses de bombardeos de Estados Unidos y de la OTAN, en el que murieron al menos 10 veces más personas que el número que murió en los combates dispersos entre las tropas gubernamentales libias y los rebeldes armados que habían precedido este nuevo ataque del orden mundial. Esta intervención imperialista, que utilizó milicias islamistas vinculadas a Al-Qaeda como sus fuerzas de tierra, abandonaron Libia y descendió rápidamente el caos y la destrucción. Casi 2 millones de refugiados, que son ni más ni menos que más de una cuarta parte de la población de Libia, se han visto obligados a huir a Túnez para escapar de una guerra civil interminable entre las milicias islamistas rivales y dos gobiernos en competencia, uno con sede en Trípoli y el otro en la ciudad oriental de Tobruk. Unas 3.500 personas han sido asesinadas solo desde el principio de 2015 y 4 años después de la intervención de Estados Unidos y de la OTAN. La barbarie escalada en Libia ha incluido ejecuciones masivas, la última hecha pública en un vídeo hace un tiempo por la nueva alciada, el Estado Islámico de Irak y Siria, ISIS. Esto se une a las decapitaciones masivas similares de 21 egipcios coptos cristianos a manos de ISIS, que se ha apoderado de la ciudad oriental puerto de Libia de Derna, así como partes de la ciudad de Sirte. No hubo tales asesinatos sectarios masivos en Libia antes de la guerra de Estados Unidos y de la OTAN para el cambio de régimen. Ni siquiera existían milicias islamistas vinculadas con Al-Qaeda como más que una fuerza marginal. Estos elementos fueron promovidos, armados y respaldados por el poder de las grandes potencias imperialistas que decidieron derrocar y asesinar a Gaddafi y llevar a cabo una nueva violación de todo tipo de derechos humanos en nombre de la democracia en Libia. Las desastrosas consecuencias de esta intervención neocolonial depredadora ahora son innegables. Además, cada vez son mayores las guerras e intervenciones imperialistas en el Oriente Medio y África del Norte, ricos en petróleo que han destruido sociedades enteras y convertido a millones de personas en refugiados. Estos incluyen las guerras en Irak, Siria y ahora en Yemen, así como las intervenciones de las potencias imperialistas o sus representantes regionales en Mali, Somalia y Sudán. Los conflictos crecientes en África y Oriente Medio han provocado el mayor desastre de refugiados desde la Segunda Guerra Mundial. Se estima que cerca de 57 millones de personas se han visto obligadas a huir en todo el mundo en el último año. La prensa capitalista y los programas de verborreo borreguil hablan de refugiados que huyen de la pobreza y la violencia en el Oriente Medio y África del Norte, sin ni siquiera mencionar las acciones de Estados Unidos y sus aliados europeos, que son los que han causado la catástrofe humanitaria. Lo que se está desarrollando en el Mediterráneo no es una tragedia, es un crimen de guerra imperialista. La tragedia del 18 de abril, cuando un pesquero abarrotado de refugiados naufragó frente a las costas libias, es quizá la peor de siempre, y confirma que la política europea de inmigración y asilo no es solo un fracaso, sino que entra directamente en la categoría de crimen contra la humanidad. Tras años de mentiras y declaraciones pomposas, los muertos se siguen acumulando, y las primeras reacciones parecen indicar que nada importante va a cambiar. Así está la Europa de los mercados y las deudas, convertida en un lugar siniestro, irresponsable, incapaz de atender las necesidades básicas, incluso la de la supervivencia de los más débiles de dentro y de fuera de ella.
A raíz de estos acontecimientos, la Comisión Europea ha presentado un plan compuesto por 10 propuestas para combatir este drama. Entre las mismas se incluyen el aumento del presupuesto de la Operación Tritón de vigilancia marítima en el Mediterráneo y aumentar los esfuerzos para destruir las barcas empleadas por las supuestas mafias para transportar a migrantes. Este plan inicial propone medidas de acción inmediata. Entre las medidas concretas, el Ejecutivo de la Unión Europea propone aumentar los recursos financieros y la cantidad de recursos disponibles de las operaciones de vigilancia marítima en el Mediterráneo, que son las operaciones Tritón y Poseidón. Asimismo, se propuso ampliar el área operativa de rescate para poder intervenir a mayor distancia bajo el mandato de la Agencia de Control de Fronteras Exteriores de la Unión Europea, que se llama Frontex. Al mismo tiempo, según el comisario europeo de Inmigración, Dimitris Avramopoulos, el Ejecutivo se ha planteado implementar un esfuerzo sistemático para capturar y destruir los barcos utilizados por los traficantes, propuesta que se materializará bajo la forma de una operación civil y militar que tomará como ejemplo la Operación Atlanta contra la piratería. Por otra parte, la Comisión Europea plantea que la Oficina Europea de Policía, Europol, Frontex, EASO y la Agencia de Cooperación Judicial Eurojust se reúnan regularmente y trabajen juntas para reunir información sobre los modus operandi de los traficantes a fin de monitorear sus fondos y ayudar en las investigaciones. También se propone establecer un nuevo programa de retorno para el rápido regreso a sus países de los inmigrantes gestionados por la agencia Frontex a partir de los Estados miembros que cuentan con fronteras externas. Otras medidas estipula que EASO despliegue recursos en Italia y Grecia para gestionar de manera coordinada las solicitudes de asilo y que los Estados miembros de la Unión Europea garanticen la toma de huellas dactilares de todos los inmigrantes. Los 28 Estados miembros de la Unión Europea llamaron a cooperar de manera más cercana con sus vecinos en Libia, Egipto y Túnez en un intento de cerrar las rutas migratorias. Sin embargo, altas figuras políticas y funcionarios de la Comunidad Europea han señalado que sería una misión muy difícil y expresaron su escepticismo sobre la posibilidad de perseguir a los traficantes. En lo que respecta a Libia, el plan exige un compromiso con los países vecinos mediante un esfuerzo común entre la Comisión Europea y el Servicio Europeo de Acción Exterior. Por último, estipula el despliegue de oficiales de inmigración en países terceros considerados clave para recabar información sobre los flujos migratorios y reforzar el papel de las delegaciones europeas. En un comunicado conjunto de la jefa de diplomacia comunitaria Federica Mogherini y el comisario Avramopoulos señalaron textualmente: tenemos que demostrar el mismo sentido europeo de urgencia que hemos demostrado al reaccionar en tiempos de crisis. Otra burla más, otra estafa más. Mientras los devastadores datos revelan que en el año 2015 la cantidad de víctimas fatales en las tragedias migratorias aumentó 50 veces con respecto al mismo periodo de 2014, los gobiernos, mediante sus agencias de la Unión Europea, se limitan a adoptar medidas de control de los inmigrantes y aumentar los recursos de patrullaje. ¿Cuántos africanos tienen que morir? ¿6.000 en un año no son suficientes? La vida de los migrantes africanos no vale nada para los gobiernos europeos. Los representantes gubernamentales de la Unión Europea derraman lágrimas de cocodrilo frente a la tragedia, llaman a evitar la indiferencia y a no mirar hacia otro lado. Señalan como responsables de las tragedias a los traficantes que se lucran con los inmigrantes, quienes en algunos casos llegan a pagar más de 10.000 libras, que son 14.000 euros, o más, para arriesgar sus vidas en estos barcos de la muerte. No hay ninguna duda de la responsabilidad que le cabe a las mafias. Sin embargo, la causa no empieza y termina allí. La fortaleza europea y las políticas antimigratorias generan las condiciones favorables para la emergencia de estas pandillas. En un mecanismo perverso, las grandes potencias expolian el continente africano y generan guerras, obligando a miles de personas a una vida de miseria y éxodo, a la vez que, fortaleciendo las defensas europeas, impiden la entrada de quienes huyen de la muerte, de las persecuciones y del hambre. Hace unas semanas publicábamos un vídeo acerca de las nuevas prohibiciones que atentaban contra la libertad de expresión en Francia y lo sucedido con el supuesto ataque terrorista en la revista Charlie Hebdo, y cómo las fuerzas imperialistas tenían la excusa para empezar a invadir Yemen. Pues ya lo están haciendo, y esta tragedia se une a una larga lista de tragedias ligadas a la mayor agencia terrorista en contra de la vida humana y en contra del planeta Tierra, que no es ni más ni menos que la OTAN. Más adelante haremos un vídeo acerca de la nueva alciada, ISIS, y de lo que está sucediendo en Yemen. Como siempre os decimos, agradeceros que os hayáis molestado en ver este videoprograma y seguiremos nuestra búsqueda a través de la verdad, porque ya sabéis que solo la verdad nos hará libres.